Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacción a YouKnow desde Panamá 507 en la casa. El presidente de la República, José Raúl Mulino, en su mañanera dijo algo muy importante para todo el que puede. Si la persona viaja y trae medicinas para su consumo, no se la van a prohibir. Mulino se refiere a importación de medicinas por viajeros. Qué buena noticia, muy buena noticia de verdad. Me parece positivo por parte del presidente esa decisión. Si la persona viaja y trae medicinas para su consumo, no se la van a prohibir. Presidente Mulino se refiere a importación de medicina por viajeros. O sea que si yo quiero hacer una compra, esto habría que explicarlo también en este sentido. Si yo quiero hacer una compra por internet a China, en Alibaba, o en AliExpress, o en Temu, porque entiendo que o en Amazon, o en eBay, y yo quiero comprar medicinas por estos medios, o otras páginas que se dedican específicamente a la venta de estos productos, ¿quiere decir que también lo puedo hacer? Esa es una buena pregunta, porque no todo el mundo tiene la facilidad de viajar a Turquía, como está corriendo por ahí una imagen de algunas personas que están publicando que en Turquía, por ejemplo, un medicamento que aquí vale $45, en Turquía vale $3, probablemente porque sea genérico. Estas cosas son bien delicadas, yo no me arriesgo. Tendría que ser un farmacéutico el que me recomiende el producto. Obviamente un doctor también que lo recete, porque estamos hablando de medicamentos. Esto ya es un poco más delicado, ¿no? Esto hay que entenderlo. Vamos a ver qué dice aquí el presidente al respecto. Por allá en el mes de mayo, pero que hicieron un comunicado que en la Dirección de Farmacia y Drogas que contribuyó más al enredo que a la claridad. Ok. Eso se va a eliminar. ¿Qué? Si la persona viaja y trae para su consumo las medicinas que necesita, no se las pueden prohibir. Ok. Yo lo hago. Yo acaba de venir de Europa y me trajo medicinas para 6 meses de las 3 cosas que yo tomo: presión, anticoagulante y Crestor para el colesterol. Mira tú, su esposa viene de Europa. Ella estuvo en Madrid recién, porque lo vi con el presidente del Real Madrid. ¿Verdad? Para mí un impresentable, pero en todo caso estuvo en Madrid, estuvo en Europa, y que haya traído, no, el impresentable es el presidente del Real Madrid para mí, que sabemos un montón de cosas y que hemos visto en las redes y que han publicado y que hay información y que nadie hace nada al respecto. Un impresentable, el presidente del Real de Madrid. Pero bueno, eso es aparte. La primera dama fue por las razones que fue, y mira lo que dice el presidente. Por lo menos sabemos que estuvo en España, sabemos eso. Si fue a otro país, a Francia o a otro país de la región, ya que todo está conectado allá en Europa, pues si lo hizo, pues bien, está bien. Y si trajo medicamentos para el presidente, aparte su esposo, el presidente dice: yo no puedo prohibir algo que yo mismo estoy haciendo. Entonces tiene que poner el ejemplo el presidente. Así que en ese sentido, un aplauso para el presidente por esta decisión, magnífica decisión. Por 6 meses. Porque valen una 10ª parte de la monstruosidad de precios que hay aquí en Panamá de medicina. La especulación en Panamá es abrumadora. El negociado que hay con las medicinas en Panamá es abrumador. El poder que tienen estas empresas controladas por los oligarcas que se sienten que son los dueños del país, ¿verdad? Que se sienten así porque al final no te llevas nada cuando te mueres a la tumba. Pero bueno, tú te sientes que tú eres el dueño de Panamá. Y ese es el problema, uno de los tantos problemas que tenemos aquí en Panamá. Pero bueno, y en el mundo entero. Lo puede hacer el pueblo panameño. Lo que no podemos es permitir
que se dedique una persona a hacer un negocio comercial de esto sin pagar impuestos, sin pagar importación, sin pagar lo que corresponda para la importación de medicina. Okay. Pero si las personas viajan y traen para su consumo medicina claro, que requieren una decisión que se tomó. Excelente, queda bien claro, me parece positivo. Y aquí dice, todavía no hay líder que acabe con el monopolio de los medicamentos en Panamá. Más fácil es poner las medicinas al mismo precio que otros países. No hay que estudiar en Harvard para eso. Por Dios. Mira, el presidente está buscando una solución alternativa en este momento. Está abriendo las posibilidades para que usted las pueda traer. Pero como aquí hay gente que va a criticar todo lo que haga el gobierno, ya sabemos que son la gente que no ganó su candidato woke, que no ganó su candidato de la línea progresista, de la izquierda progre en este país, como no ganó ese, como no ganó el PRD tampoco, aunque tú digas que el PRD está de nuevo en el poder, porque eso es lo que dicen, que el PRD está en el poder. Coño, el presidente no es PRD. Y no es lo mismo que tú seas PRD y que tu presidente y tu gobierno y control de todos los tres poderes del Estado sea PRD, a que tú seas PRD y el que sea el presidente sea uno que es oposición, cruzada civilista, etcétera, etcétera. No es lo mismo, ni se escribe igual, aunque otros quieran decir que es lo mismo, no es así. Si no, pregúntele al canciller Martínez Hacha, que más de 4 cosas no puede hacer porque tiene un jefe que se llama José Raúl Mulino. En fin, es como volver a lo mismo, tratar de llevarlos a la escuela. Mira, chiquitito, ven acá para que te explico. No. No pierdas tu tiempo con esa gente. Son gente que van a criticar todo. Me parece positivo lo que está haciendo el gobierno de José Raúl Mulino en este aspecto. Claro que hay mucho más que hacer. Porque aquí hay un evidente monopolio cuando el presidente dice esto. Está evidenciándolo, está diciendo que aquí hay un control, una mafia en lo que es la salud en este país. ¿Cómo es posible que un medicamento cueste 10 veces menos? Lo acaba de decir el presidente. Entonces, claro que hay que buscarle solución a eso, claro que hay que resolverlo. Pero estoy seguro, más que seguro, que este es un buen primer paso que te permita a ti hacer las compras. Sería mucho mejor también que me desbloqueen la posibilidad de que pueda hacer mis compras de mis medicamentos por internet. Desde la comodidad de mi casa y que me lo traigan a la puerta de mi casa. Como hacen en China. En China, tú estás en tu casa, haces un pedido, y al día siguiente, si está en China, el día siguiente te llega. Al día siguiente. Máximo 2 días si hay algún tema, algún problema. De lo que tú quieras, lo que tú te puedas imaginar. Un país, bueno, la potencia número 1 del mundo es China. Aunque acá te vendan otra cosa en Occidente. Yo sé que tú ves CNN, yo sé que tú ves Fox, yo sé que te encanta ABC, BBC, de W. Yo sé. Yo sé que no me vas a creer, yo sé que me vas a venir con el dato mata el relato. ¿Dato por quién? ¿Dato escrito por Occidente? Porque el que cuenta la historia la cuenta a su manera. El que cuenta la historia la cuenta a su manera. Pero yo me voy a los hechos y a los factos. China, potencia número 1 del mundo. Convirtiendo desiertos en bosques. Edúcate un poco, salgamos un poquito de la cueva donde estamos metidos siempre, viendo las mismas noticias de siempre, con los mismos periodistas de siempre, que hacen las mismas preguntas tontas de siempre. You know, bruh.